¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar revisando es el tema de vectores. Algunos ya lo vieron en matemáticas, algunos ya tuvieron experiencia con ello en física, pero nos va a interesar mucho para temas posteriores, por lo que aquí vamos a definirlo referentemente solo hacia la materia de física. Vamos a verlo un poquito más amigable, más agradable y fácil, puesto se va a aplicar en las leyes de Newton y lo van a ver todavía posteriormente en otros tipos de diagramas. Un vector en términos generales es un segmento de recta, pero ese segmento de recta tiene que tener una cierta dirección o un cierto sentido. Nosotros podemos dibujarlo de cualquier manera si no estamos hablando de algo específico que lo vamos a definir posteriormente. Todo lo que el vector mida, o sea, todo su cuerpo, nosotros lo vamos a definir como su magnitud. La flecha me va a indicar la dirección. El punto donde comience nuestro vector se va a llamar origen. En pocas palabras, lo que nosotros tenemos aquí es una flecha. Esa flecha, pues, lo que nos va a permitir es saber cómo se está comportando nuestro cuerpo referente a algún tipo de fenómeno, ya sea una piedra, sea una bala, sea un cañón que esté disparando la bala, entre otras situaciones. De manera más formal, nosotros tenemos que dibujar nuestro vector en un plano, ya sea de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Para el caso particular vamos a manejar el de 2 dimensiones. Por lo tanto, tenemos el eje X y el eje Y, el origen del plano, y nosotros por conveniencia siempre estaremos dibujando nuestros vectores desde el origen. En este momento simplemente estoy colocando el vector de manera indistinta. Después tendrán que dibujarlo ya a medida y con el ángulo. ¿Ok? Como vimos, tenemos entonces que lo que mide mi vector se llama magnitud y podemos representarlo con la letra B y una flecha. Siempre que tengamos letras y una flecha significa que estamos hablando de un vector. Este vector se va a llamar B, pero no tienen por qué quedarse nada más con esa letra. El vector se puede llamar A con una flecha, F le ponemos una flecha, S una flecha, ¿ok? Todo el abecedario puede ser un vector o también ustedes pueden denominarlo como gusten, ¿vale? Puede ser F1 y una flecha, B1 y una flecha. Por lo tanto, siempre que ustedes vean cualquier tipo de letra o nombre con una flecha arriba, significa que está haciendo alusión a un vector. Aunado a lo que ya tenemos, ese vector va a tener una dirección. Esa dirección va a ser el ángulo. Y esta sería la representación que a nosotros nos interesa para la asignatura de física, tanto la magnitud como la dirección. Hasta el momento todo se ve sencillo, no obstante, sabemos que siempre tenemos cálculos en física que nos complican la vida, y ahorita vamos a ver de dónde se obtienen. Para obtener los cálculos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Exactamente donde está la punta de mi flecha, voy a poner un puntito en verde para que se vea lo que vamos a hacer. Y en paralelo, vamos a dibujar una línea que sea, ahora sí va a ser una redundante, que sea paralela a la línea Y, pero lo voy a hacer de manera punteada para que se vea que yo lo estoy colocando. Intenté que fuera lo más derecho posible. Entonces, ahora que notamos, notamos que está formando un triángulo. Está dibujándome exactamente un triángulo rectángulo. Esas líneas punteadas que yo estoy colocando tienen un nombre. Ese nombre, ¿cómo se lo vamos a dar? Bueno, vamos a agarrar el nombre de mi vector, en este caso es B. No se les olvide la flechita, que eso es lo que nos indica que es un vector, y vamos a nombrarlo de acuerdo al eje del plano cartesiano que esté simbolizando. De este lado está simbolizando la paralela con el eje Y, entonces va a ser BY. Mientras que el de abajo es mucho más sencillo, puesto está simbolizando el eje X. De esta manera ya tendríamos ahora sí que mi triángulo ya tiene nombre en cada uno de sus lados. Ahora que ya tenemos el nombre, podemos aplicar fórmulas que ustedes ya conocen de trigonometría, es decir, el seno y el coseno. En nuestro caso particular, haremos lo de seno y coseno con respecto al ángulo, al que ya tenemos dibujado de color café. El seno sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa.
Ahora tenemos que definir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Para definir eso es muy sencillo, ¿vale? El cateto opuesto es, como su nombre indica, el que esté enfrente de mi ángulo. Entonces, este va a ser el cateto opuesto, que va a llevar el nombre de BY. Y la hipotenusa siempre va a ser la magnitud de mi vector. De esta manera, ya estaríamos obteniendo el seno del ángulo, pero ya con los datos que tenemos de nuestro diagrama. Y ahora tenemos que calcular el coseno. Por su parte, para el cateto adyacente, debemos de fijarnos qué lado es el que está tocando siempre a mi ángulo. El lado que siempre esté tocando a mi ángulo, en este caso, vemos que está tocando en el eje X, va a ser mi cateto adyacente. ¿Cómo se llama entonces mi cateto adyacente? Va a ser BX. Y de igual manera, la hipotenusa siempre va a ser mi magnitud, es decir, el nombre de mi vector. Estas fórmulas ya nos van a servir para poder calcular lo que necesitamos. No obstante, vamos a acomodarlas para que ya solo aparezca lo que nos va a interesar. En azul voy a dejar la de BX y en amarillo voy a dejar la de BY. Por lo tanto, va a ser que el seno del ángulo es igual a BY entre B. Y el coseno del ángulo va a ser igual a BX entre B. Ya teniéndolas en la parte de abajo, procedemos a borrar la parte de arriba. Si no nos acordamos de la de seno y coseno, les recomiendo que la escriban porque nos van a servir mucho para este tipo de problemas. Evidentemente, casi siempre que tengamos los problemas, lo que nos va a interesar es calcular la magnitud, que es la B que está encerrada en los ambos circulitos, y la dirección, que es el ángulo. Entonces, vamos a obtener esas fórmulas. Primero vamos a aplicarlo para la que tiene el seno. Si yo quiero quitar el seno, tengo que aplicar su inverso. Eso significaría lo siguiente. Para calcular el ángulo a partir del seno, va a ser el ángulo igual al seno a la menos 1 de BY entre B. Este será para obtener la dirección, pero también podemos aplicarlo para cuando queremos el ángulo con el coseno. De esta manera ya estaríamos teniendo las dos ecuaciones para obtener el ángulo a partir del seno y el coseno. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo quiera obtener las componentes, es decir, BY y BX? Bueno, entonces tengo que ver qué pasa con B. B o la magnitud está en la parte de abajo, es decir, quiero quitar estas dos. Quiero quitar lo que está abajo. Como está dividiendo, tiene que pasar del otro lado multiplicando. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. BY va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo, mientras que BX va a ser igual a B, que es la magnitud, por el coseno del ángulo. Y de esta manera estaríamos obteniendo las componentes de un vector, la componente BX y la componente BY. Como les comento, no nada más tienen que ser Bs, ¿ok? Pueden ser As, pueden ser cualquier letra del abecedario con que tenga una flecha en la parte de arriba. Aquí ya se nos estaba olvidando. Significa que es un vector. Cuando ya estamos en temas un poquito avanzados en física, a veces ya le dejamos de poner esa flecha porque pues, los problemas se vuelven un poquito grandes. Pero siempre que ustedes tengan esa costumbre, ya no se les va a olvidar. Inmediatamente van a saber que están hablando de una magnitud vectorial. Como dijimos, estas fórmulas van a ser para dirección y estas van a ser para la componente. De esta manera estaríamos obteniéndolo cuando tenemos o la dirección o tenemos ya el valor de BY, es decir, el valor de las componentes para los ángulos. Y aquí, estos de aquí nos van a servir directamente cuando tenemos magnitud y dirección. Es decir, cuando ya sabemos cuánto va mi vector y sabemos cuál es su ángulo. Pero ¿qué pasaría si ahora yo lo que quiero es obtener la magnitud a partir de mis componentes, es decir, a partir de BY y BX? Para eso tendríamos que aplicar lo siguiente. Recordemos algo, jóvenes. Estamos trabajando con un triángulo. Estamos hablando de BX, BY y B. Esos son los lados de mi triángulo.
y tiene la característica de eso que es un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar lo que ustedes ya conocen y que es muy, muy famoso. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De esta manera podemos obtener inmediatamente cuánto vale mi magnitud. Vamos a ponerle nombres, ¿ok? Recordemos, C es la hipotenusa. A es cualquier cateto. Podemos ponerla de este lado. Y B, de igual manera, es otro cateto. Podemos ponerlo en la parte de abajo. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. B al cuadrado es igual a BY al cuadrado más BX al cuadrado. Y si la acomodamos para que se vea como ustedes lo conocen, nos va a quedar de la siguiente manera. Es igual a BX al cuadrado más BY al cuadrado. Si notan, le estoy quitando el cuadrado al primero, porque ¿qué pasa cuando tenemos un dígito al cuadrado? Bueno, pasa del otro lado como raíz. Y esta sería la fórmula que vamos a utilizar. La raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado. Y para su dirección, de esta manera, pues yo no conozco ni B ni el ángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, tenemos otra identidad trigonométrica. Esa nos dice lo siguiente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a sustituirlo con los datos que ya tenemos. Tangente del ángulo, volvemos a recordar, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, será BY, y el cateto adyacente es el que toca mi ángulo. Entonces será BX. Ahora lo único que nos falta es dejar al ángulo solo. Va a ser la dirección, ¿ok? Cuando tenemos una identidad, del otro lado pasa como tangente a la menos 1. Solo abrimos paréntesis para que se vea que primero tenemos que dividir BY entre BX. Y de esta manera ya estaríamos obteniendo todas las fórmulas que vamos a necesitar. Las que nos va a interesar de lo que obtuvimos es esta de aquí y esta de aquí. Voy a borrar lo que ya no me interesa. De esta manera ya estamos teniendo ahora sí todas las fórmulas que vamos a necesitar. Las fórmulas que tenemos en la parte de arriba nos van a ayudar cuando tenemos la magnitud y o dirección, ¿vale? Cuando tenemos este dato de aquí y este dato de aquí. Por su parte, las fórmulas que tenemos en la parte de abajo nos van a ayudar cuando solo conozcamos las componentes, es decir, BY y BX, ¿ok? Cuando tengamos BX, podemos aplicar las que tenemos abajo, las de este lado. Y cuando conozcamos B y el ángulo, podemos aplicar las que tenemos en la parte de arriba. Les recomiendo que las tengan en cuenta y que las copien en un pequeño formulario que se vayan haciendo, puesto estas fórmulas son las que más van a utilizar. Referente a eso, las más utilizadas en los ejercicios casi siempre son estas. Las que están del lado izquierdo en café casi no las utilizamos, pero es bueno que también las tengan y sepan de dónde salen, puesto solo estamos aplicando fórmulas de triángulos. No hicimos nada más, simplemente estamos aplicando fórmulas que ustedes ya conocían y están consideradas a partir de este ángulo, el ángulo que estoy marcando. Ya teniendo entonces todo eso, podemos hacer ejercicios. Vamos a ver unos ejemplos básicos para ver cómo se aplican. Y se los vuelvo a reiterar. Las fórmulas que más vamos a utilizar son las que están en amarillo o subrayadas en amarillo. Las que están en café casi no las usamos, ¿vale? Pero se los vuelvo a mencionar. Lo importante aquí es saber de dónde salen esas fórmulas, porque a veces nada más las aplicamos y no tenemos ni la menor idea de dónde está. Si se nos llegase a olvidar el formulario o algo así, y conocemos las fórmulas de los triángulos, simplemente dibujamos nuestro vector y podemos aplicarlas. Pero vamos a verlo en ejemplo. Vale, tenemos el ejemplo 1. Aquí no voy a colocar enunciado para que no sea tan engorroso verlo en la pantalla, pero se los voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos entonces la magnitud, que son 36 unidades. La U significa que estamos asignándole una unidad, puede ser cualquiera. Posteriormente las van a estar revisando en los temas de física y tienen un ángulo de 40 grados. Por lo tanto, lo que necesitamos calcular es lo siguiente. Debemos obtener
cuánto vale cada una de las componentes de nuestro vector. Es decir, ahorita estoy dibujando las líneas punteadas, tenemos que obtener el valor de Bx y By. De esta manera tenemos que irnos a nuestro formulario. En nuestro formulario nos dice lo siguiente: si tú quieres calcular By, debes de colocar el seno del ángulo y la magnitud. Entonces, aquí tendríamos las fórmulas. Y por lo tanto, Bx sería igual al coseno del ángulo por la magnitud. ¿Eh? Y ahora tendremos que hacer las sustituciones. Aquí estoy dividiendo la pantalla para que tengamos un cierto orden. Evidentemente, pues ahorita no es tan complicado porque pues el ejercicio es muy sencillo, pero se darán cuenta posteriormente que necesitan poner fórmulas y sustitución poco a poco porque los pasos se van a ir haciendo un poquito más grandes. Entonces solo tenemos que sustituir y obtener los valores. Para By, vamos a agarrar un color, vamos a agarrar el café. By es igual al seno del ángulo, ¿okay? El ángulo es de 40 grados por, estoy colocando un punto para que signifique que es una multiplicación por los 36 unidades. Las unidades las vamos a poner con una U y vamos a obtener primero el valor para que ya podamos ir inmediatamente al siguiente. By es igual, lo que yo recomiendo aquí es primero hacer el seno de 40 y obtener el valor. En este caso sería de 0.64 y más dígitos. Nosotros vamos a agarrar los primeros dos dígitos para que no se vea tan redundante. Y vamos a redondear si es después del punto 5. Es decir, si es 6, bueno, en este caso 0.642. Entonces, el último dígito, es decir, el tercero, sería 2. Como es 2, no vamos a redondear. Es decir, se va a quedar en 0.64. Y vamos a multiplicarlo por las 36 unidades. Con eso estaríamos obteniendo un valor de 23.14 unidades. Y de igual manera, vamos a hacerlo con Bx. El coseno del ángulo, que para nuestro caso son 40 grados, por 36 unidades. De igual manera, primero vamos a hacer el coseno de 40, que nos va a dar 0.766. Aquí sí, el tercer dígito está arriba de 5, entonces vamos a redondearlo. Vamos a ponerlo como 0.77 y vamos a multiplicarlo por 36 unidades. Nos va a dar el siguiente resultado. Bx tiene un valor de 27.72 unidades. Y de esta manera ya estaríamos obteniendo sus valores. Bx es 27.72 unidades y By 23.14 unidades. Como pueden notar, es muy sencillo y todavía podemos comprobarlo, ¿ok? Podemos comprobar que sí esté bien lo que hicimos. ¿Cómo vamos a comprobar? Vamos a agarrar las fórmulas que estaban hasta abajo de nuestro formulario y vamos a poner la que sacamos del teorema de Pitágoras. Es decir, B es igual a Bx al cuadrado, recordemos, tenemos una flecha, más By al cuadrado, y eso le vamos a sacar raíz. Con eso vamos a comprobar si en verdad nos va a dar la magnitud de nuestro vector. Entonces vamos a aplicar los datos. ¿Okay? Esto simplemente es una comprobación. Pueden o no hacerla, así como ustedes se sientan más cómodos. Va a ser 27.72 unidades, paréntesis, al cuadrado más 23.14 unidades y también eso al cuadrado. Voy a borrar el símbolo de la raíz para que quede más claro. ¿Sí? Al cuadrado y ahora sí voy a cerrar. Vamos a hacer las operaciones. Aquí ya podemos hacerlas directo en la calculadora. 27.72 al cuadrado más 23.14 al cuadrado y eso ya lo sumamos y vamos a sacar raíz. Y nos va a salir un valor de 36.11 unidades. Aquí pueden decir, no, pero está mal porque tenemos decimales.
¿Por qué estamos obteniendo este punto 11? Bueno, por los redondeos que tenemos en estos de aquí. Pero mientras no sea muy grande, es decir, que hubiéramos tenido un 38 o un 40 de valor, en vez de 36.11 hubiéramos obtenido 40, 50, etcétera, significa que está bien. Esto simplemente es una comprobación. Si nosotros queremos obtener exactamente los 36, tendríamos que haber usado todos los decimales que salían en la calculadora. Pero imagínense tener que escribirlo todo en un proceso un poquito más grande. Entonces, con eso ya estaríamos comprobando que nuestro valor es correcto. También pueden calcular el ángulo y con eso saber si en verdad es correcto o no. Recuerden, tenemos la fórmula de tangente que utiliza a bx y by y con eso comprobamos. Ahora vamos a tener el caso contrario. Nos van a dar las componentes, nos van a dar bx y by y por lo tanto vamos a necesitar calcular las magnitudes, calcular la magnitud de b y calcular la dirección. Para ello vamos otra vez a colocar las fórmulas. De esta manera, entonces, vamos a tener que b es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Y el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de by entre bx. Y de igual manera, simplemente vamos a sustituir y aplicar pues ya las operaciones. En azul voy a colocar la que hace referencia a la magnitud. Entonces voy a poner mi raíz y me dice que bx tiene un valor de 6 unidades. Voy a ponerlo entre paréntesis al cuadrado más entre paréntesis 5 unidades. Y vamos a obtener lo siguiente. Podemos hacerlo en la calculadora directamente igual. 6 al cuadrado me va a dar 36, más 5 al cuadrado me va a dar 25. Total, estaríamos obteniendo un valor de 61. Y a eso le vamos a sacar raíz. A esa raíz nos va a dar un valor de 7.81. ¿Qué unidades? Pues nos va a quedar la U. Recuerden, la U significa unidades, pero eso lo hacemos como referencia porque posteriormente ustedes van a utilizar alguna, ya sea de aceleración, de fuerza, etcétera. Y ahora también necesitamos obtener el del ángulo. Para eso voy a cambiar de color, lo voy a dibujar en café y voy a poner el ángulo es igual a la tangente a la menos 1, abro paréntesis, BY. BY vale 5 unidades y BX vale 6 unidades. Cierro paréntesis y aquí tengan cuidado. Primero hagan el paréntesis. Siempre recomiendo eso. Hagan 5 entre 6 y después van a encontrar Shift, ¿ok? La tecla de amarillo que está casi siempre hasta arriba del lado izquierdo y tienen que buscar tangente. Pulsan Shift y tangente y después el valor que les salió de 5 entre 6. Y con eso estarían obteniendo un valor de 39.8. Vamos a redondear de igual manera, 81 grados. Y con eso ya estaríamos obteniendo los valores de mi vector. ¿Se puede comprobar? Claro que se puede comprobar. Si quisiéramos comprobarlo, tenemos que aplicar las dos fórmulas anteriores, las que aplicamos en el ejemplo 1. Ahora tendríamos que aplicar el valor de la magnitud y la dirección para obtener Bx y By. Aquí ya escribí la comprobación, ¿vale? La estoy escribiendo ya rápido para que tampoco se alargue el video y además para que también noten que estoy escribiendo los datos de manera al revés como lo hicimos en el anterior ejemplo. Ahora estoy poniendo primero la magnitud y después el ángulo, es decir, B por el seno del ángulo y B por el coseno del ángulo. Es indistinto, ¿ok, jóvenes? Como ustedes prefieran la fórmula, como lo aplicamos en el primer ejemplo o como lo estamos aplicando ahorita. Con que se sientan cómodos, basta. Y si lo encuentran en algún libro, pues no tengan ninguna complicación. Es la misma fórmula, simplemente están cambiando las posiciones, ¿ok? Pueden cambiar ustedes la posición. Voy a poner una flechita de estos términos y no hay ningún problema, ¿vale? Porque es una multiplicación. Recordemos, el orden de los factores no afecta el producto. Ahora ya solo hay que aplicar pues las operaciones en la calculadora. El seno de 39.81 me va a dar 0.64. Si yo lo multiplico por 7.81, voy a estar obteniendo un valor de 5 unidades. Este sí, me van a salir decimales, pero muy, muy, muy pequeños, ni siquiera para redondear.
Entonces me queda como 5 unidades, que es lo que estamos obteniendo aquí. Y por su parte, vamos a aplicar coseno de 39.81. Tenemos 0.768 y lo que nos sale lo vamos a multiplicar por 7.81 y me va a salir 5.9999. Eso lo puedo redondear y me va a quedar 6 unidades. Con eso ya tenemos la comprobación. Estamos viendo que si aplico una u otra de las fórmulas, estamos obteniendo los mismos resultados, ¿vale? De esta manera ya estaríamos aplicando todas las fórmulas. Como se los dije, las fórmulas que pusimos en café en el formulario casi no las utilizamos porque pues es más sencillo utilizando estas, ¿eh? Pero debemos de tenerlas por si en algún caso muy extremo el ejercicio está medio raro y tenemos que hacerlo. Para finalizar, jóvenes, si no nos hemos dado cuenta, hasta el momento solo hemos estado utilizando una posición del ángulo, es decir, el ángulo que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa si no nos dan ese ángulo? Si nos dan el otro. Voy a borrar el que acabo de poner. Ahora el ángulo que me están dando es este. Voy a ponerle otra letra para que se vea la diferencia. Ahora me están dando ese ángulo, el ángulo que tenemos en verde. ¿Qué va a pasar, jóvenes? Bueno, aquí las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque de igual manera tenemos que dibujar sus componentes. Ahora vamos a dibujar la paralela de X, que para ello voy a colocar un punto exactamente donde termina mi vector y voy a dibujar la paralela. Como hicimos en el caso anterior, vamos a ponerle líneas punteadas y ese va a ser mi componente en X, es decir, va a ser BX y esa va a ser mi componente de ese lado. Y ahora simplemente voy a marcar con azul la referente a la del eje Y, ¿okay? Le voy a poner todavía un poquito más hacia afuera para que se vea y esa va a ser mi componente BY. De esta manera ya tendríamos, de igual que sucedió en el anterior caso, pues estaremos teniendo un triángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90, sigue siendo el mismo triángulo. Pero sí van a cambiar las fórmulas. Aquí voy a simbolizar las fórmulas, pero ya con el ángulo que tenemos, va a ser el seno. Acordémonos que el seno es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está enfrente de mi ángulo. Entonces va a ser BX. ¿Okay? Va a ser BX entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, quedamos que siempre va a ser la magnitud de mi vector. Entonces va a ser B. Y ahora el coseno. El coseno va a ser, voy a dibujarlo de otro color, voy a ponerlo en negro para poder dibujarlo ahorita. El coseno del ángulo que estamos considerando va a ser el cateto adyacente. El cateto adyacente es exactamente el que toca a mi ángulo. Entonces, ahora va a ser BY entre mi hipotenusa y de igual manera, mi hipotenusa es la magnitud de mi vector. Entonces, esas fórmulas que ya estamos obteniendo, vamos a despejarla como lo hacemos en el anterior caso y me va a quedar lo siguiente, que para obtener Bx va a ser igual a B por el seno del ángulo y para obtener BY va a ser B por el coseno del ángulo. Y de esta manera ya estaremos obteniendo las fórmulas que necesitamos para las componentes. ¿Qué va a pasar con la magnitud? Ok, la magnitud va a mantener las mismas fórmulas. Va a ser B es igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Okay? No se nos olviden las flechas de los vectores y eso va a ser su raíz. ¿Por qué se va a mantener? Bueno, porque estamos hablando de un triángulo rectángulo y la fórmula va a seguir siendo hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos opuestos y adyacentes. ¿Vale? Sigue siendo exactamente la misma fórmula. ¿Y qué va a pasar entonces con la tangente? La tangente es igual al cateto opuesto, en este caso va a ser Bx, entre el cateto adyacente, va a ser By, que es como habíamos quedado. El opuesto es el que esté enfrente y el adyacente es el que toca. Por lo tanto, mi ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de Bx entre By. Y de esta manera ya estamos colocando, entonces, ahora sí, las fórmulas que necesito si mi ángulo está en esa posición.
¿ok? Que está en la parte que está tocando al eje de las Y's. También hay una manera mucho más sencilla de hacerlo para no tener que utilizar estas fórmulas. Por eso no estamos aunando en esas, ¿vale? Y por eso no voy a dar ejemplo de estas, porque eso ya es si ustedes quieren comprobarlas, pero podemos hacer lo siguiente. Me están dando este ángulo, el ángulo que tengo en la parte de arriba. Voy a borrar las componentes, voy a dejar literalmente solo al ángulo y a mi vector, ¿vale? Me están dando este ángulo, puede ser el valor que sea, pero a mí lo que me va a interesar es el ángulo que está aquí, que simbolizamos con teta, ¿ok? ¿Cómo obtengo el valor de teta? Este diagrama que tenemos aquí es, pues, el plano cartesiano y tiene la característica de que su ángulo es de 90 grados, ¿ok? Siempre este que tenemos aquí va a medir 90 grados. Entonces, si yo quiero obtener teta y no me lo están dando, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente. Teta es igual a 90 grados menos el ángulo que me estén dando en esta posición. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el ángulo que me dan aquí es de 30, entonces teta va a ser igual a 90 grados menos 30 grados y van a ser 60 grados. Y cuando yo obtenga eso, inmediatamente este de aquí ya no lo voy a necesitar. Y ya puedo aplicar las fórmulas que nosotros vimos ya puntualmente en el apartado anterior. Pues apartado que estamos haciendo, el de para finalizar, solo es para que vean que sí afecta la posición de mi ángulo, pero no nos tenemos por qué preocupar. Si en el caso que nos den el ángulo que dibujé en verde, simplemente tenemos que poner el 90 y restar el ángulo que me dieron. En el ejemplo fueron 30 grados, ¿ok? Pero pueden ser 45, 60, etcétera. Siempre va a ser la resta de 90 menos el ángulo que me estén dando. Y con eso ahora sí, yo ya puedo trabajar las componentes de mi vector, como lo hicimos en los ejemplos. ¿Ok? Entonces no hay que preocuparnos. Si nos dan inmediatamente, hacemos la resta y con eso estaríamos concluyendo. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos. Y si no hay, nos vemos en la siguiente clase.